Así a la chita callando, ya son las 8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Un saludo a nuestros fieles oyentes del Reino Unido que están todas las mañanas allí detrás de las ondas. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Bien, muy bien. Y usted, espero que también, ¿no? Yo le veo bien. Yo, pues confieso que Yo soy alguien patológicamente optimista, ya lo saben todos mis oyentes. ¿Optimista? No, patológicamente optimista. O sea, en mí es casi una enfermedad el optimismo. Pero últimamente, pues estoy todavía más optimista que... Sí, bueno, esto es sublime. ¿Y alguna razón así que conozcamos? Bueno, pues que por primera vez llegan buenas noticias, por primera vez se ve que retrocede todo ese frente siniestro que ha estado llevando a Occidente hacia el abismo. No es ya solo Argentina el país que se ha volcado, que ha cambiado de lado, sino que también en Estados Unidos pues está empezando todo el imperio progre a desmoronarse. O sea, me parece una maravilla las noticias que están llegando. Y aquí, pues en España, tenemos todavía un sujeto que se aferra al poder a pesar de que la corrupción cada vez le señala de manera más directa, pero su tiempo está ya tasado. O sea, ya es casi una especie de residuo del Pleistoceno dentro de un Occidente que está yendo a toda velocidad en otra dirección. Doña Lucía Echevarría, ¿qué tal está usted? Buenos días. Te estaba recomendando en privado una película que quiero recomendar en público si alguien vive en Madrid o la puede encontrar. Es una película iraní y el director, que fui a verla por casualidad, advierto que dura 3 horas, hay que ir preparado. Y el director tuve que huir de Irán porque lo mataban. Y no es una historia que tenga nada. Es una historia de una familia pija iraní cuyo papá es juez, el que dicta las sentencias de muerte. Y es aterradora por la simpleza, ¿sabes? O sea, ahí viven unas niñas con un señor que mata gente, y hay una escena que creo que lo dice todo, que dice ella, me gustaría... Señora, no haga spoilers. No, pero que lo define. La niña dice, me gustaría pintarme las uñas. Y dice, en tu casa no puedes, cuando seas mayor se lo preguntas a tu esposo. Esa es la vida que llevan, ¿no? Entonces, yo salí más noqueada que otras películas que he visto iraníes más fuertes, como El Oponente o Holy Spider, que son mucho más fuertes, precisamente porque dices, esta es la privilegiada en Irán. Imagínate la no privilegiada, ¿no? Y pensé, es que ¿recordáis cuando Pablo Iglesias dijo aquello de sí, recibimos dinero de Irán, pero hay que cabalgar contradicciones? Sí, pues... Estaba recibiendo dinero de esta gente, que la mujer que mejor vive fatal, la mujer rica vive mal, ¿sabes? Y me dejó muy noqueada y además creo, y no le han, o sea, le nominaron a Oscar a Mejor Película, pero no le han... ¿Sabe en qué he pensado cuando ha dicho usted una película que impacta precisamente por su simplicidad? Me ha venido a la mente Ladrón de Bicicletas, ¿no? Exactamente. Justo es que a veces las películas o las historias muy impactantes, como tú, la mente ya sabe que esto no es verdad, pero cuando ves, esto es una historia que va pasando poquito a poquito, y que ves, esa es la vida que llevan. La banalidad del mal, ¿no? Es que es lo que más asusta, ver que cómo el mal se convierte en rutina, en exactamente, rutinario, ¿no? Porque este señor que se dedica a firmar sentencias de muerte de gente que no tiene proceso, no tiene jueces, no tiene defensa, y todo lo que le ha pasado es haber sido una manifestación. Es un señor, un padre de familia excepcional, cariñoso con sus hijas, que su mujer lo adora, ¿sabes? Bueno, yo lo dejo caer porque he visto que los Oscars se han ido y todo a Emilia Pérez, y esta película ha sido muy ignorada por su tema, que no conviene tratar en estos momentos, por lo visto. Y yo reconozco que es una película larga, difícil y tal, pero por activismo tienen ustedes que ir a verla, que todavía está en el cine. Bueno. El activismo tampoco matan a nadie. Ayer... Sí, es bonita la película, es muy bonita, de hecho, pero... Ayer tuvimos otra constatación más de que estamos gobernados por auténticos analfabetos funcionales. No sé si vieron ustedes a Yolanda Díaz diciendo cómo se opone a que se aplique el IRPF a los que cobran el SMI, y que como eso llegue al Congreso contará con su anuencia. Ay, qué bueno. Pero señora, anuencia significa acuerdo, respaldo, o sea que usted está en contra, pero lo respaldará cuando llegue al Congreso. Con su anuencia, o sea, son el peor tipo de indocumentados. Yo creo que fue un lapsus lingüe, fíjate.
Fíjate. Otro. Fíjate, porque las Kellys, que son las camareras de Hotel de Barcelona, a las que nadie les hace caso, filtraron esto hace días, pero como nadie les hace caso, y filtraron que ya había un acuerdo y que Yolanda Díaz iba a escenificar una oposición y que luego la iba a pasar, como siempre. Y claro, cuando dijo, contarán con mi anuencia, yo creo que en realidad fue un lapsus lingüe, porque sí que luego va a decir que sí. O sea, no fue que sea tan burra como es, que probablemente igual también lo es, pero yo creo que puede ser, pero yo creo que incluso... Puede ser una combinación de ambos factores. Incluso con los lapsus lingües demuestra que es una borrica, con perdón. Es decir, y ya está, una anuencia, ¿no? A mí me fascina el nivel que tenemos. Es que es ese tipo de ignorante que se pone pomposo para tratar de fingir que no es un ignorante, ¿no? Y entonces suelta la palabra anuencia porque le suena así importante y ni siquiera sabe lo que significa. Es una cosa espectacular. No, pero es que en general están encantados sí, el otro ministro que tenemos ahora, el gafotas, el cabezón, que tiene una cabeza muy grande y unas gafas, que está todo el día diciendo majaderías, no me acuerdo ahora, un nuevo ministro que por un nombre no hace poner, siento mi cabeza, pero no me acuerdo el nombre, es un tío que tiene cabeza bote, rechonchito y tal, Rechonchito. Sí, es rechonchito. El Óscar este. Sí, el Óscar, sí. El Óscar, sí. Óscar López. Óscar López, este pájaro, ¿no? Es decir, bueno, es que si te apellidas López, nadie se acuerda de ti. Están encantados de lo que son. Le ocurre igual a Montero. Es decir, está encantada de cómo ella se expresa, de la magnificencia que tiene, de su... Y bueno, y esta señora Yolanda exactamente igual. Es decir, le faltó decir callaros que no veo, o algo así, ¿no? Es decir, ¿está usted de acuerdo? Yo tampoco, ¿no? Y eso es un poco kafkiano. O sea, ustedes creen como yo que es mera escenificación. Es totalmente, porque te repito, se había filtrado ya lo que iba a pasar. Y se había filtrado por medio de... O sea, siempre hay un topo en algún sitio y alguien de sindicatos estaba escandalizado. Entonces se lo filtró a otras que lo soltaron. Y obviamente ya sabemos lo que va a pasar, que van a romper, no pueden romper el gobierno, porque ya saben que en cuanto haya elecciones nuevas, desaparece. Bueno, a ella le toca una jubilación de privilegio fantástica, pero desaparece para siempre. O sea... Oye, y ella quiere estar ahí. Por eso digo, están encantados de... Cuando le dejan el micrófono, se nota que se siente importante. Es decir, eso es algo que yo creo que cualquiera lo percibe. Hay personas que notas que tienen una actitud más laboriosa, más de decir tengo que salir a hablar, no es que disfrute hablando, pero es mi obligación salir a hablar a explicar una cosa. Y hay personas que no tienen nada que decir y que en realidad deberían poder estar perfectamente calladas y que están deseando salir a decir cosas cuando no tienen nada que decir. Bueno, es el caso de Yolanda, ¿no? Sí. Más que hacer el ridículo. Claro. Ella y Ayuso tienen la misma cualidad, pero una la usa para una cosa y otra para otra cosa. Donde entran se destruye. Es decir, Yolanda va entrando, las mareas de la BNG se destruye, el BNG se destruye, Podemos se destruye. Y Ayuso es Casado, se destruye. Iglesias se destruye. Pedro Sánchez, Feijóo, no, ya veremos. Pero Pedro Sánchez, una de las 1000 razones por las que va a pitar es por haberse intentado meter con esta señora que es de kriptonita, está claro, ¿sabes? Por haber cometido esa torpeza tan grande, de haber demostrado realmente, además, lo que ha puesto en evidencia es cómo funcionan las cosas. Es decir, por una cuestión nocuita personal, yo creo que, como se suele decir, un empute particular y personal, ha utilizado su cañón Gran Berta, que no estoy convencido que se utiliza en silencio y de otra manera para torcer voluntades. Es decir, yo estoy convencido, porque esto lo que más preocupante a mí me resulta es que esto parece como que es un hecho singular. Fíjate lo que ha hecho el fiscal general, es un caso insólito. Bueno, pues yo tengo la convicción, o sea, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, de que ese modus operandi es algo que está ahí, silente, y que se utiliza en muchos aspectos en la política. Cuando amnistiaron a Griñán y al otro. Claro, es algo que se y que utiliza, tienen una jubilación de privilegio de 90.000 euros al año después claro, de haber pagado todo. Que hay un botón rojo que tiene muchísimas personas que están en las altas instituciones, que están puestas ahí precisamente, ya ni siquiera por sus cualificaciones o méritos, sino porque tienen un botón rojo. Tienen un secreto que en un momento dado, cuando conviene, dices, oye, que aprieto el botón, y todo este destruyo, y todo, dices, bueno, lo que sea, lo que haga falta. Y yo creo que a mí me preocupa muchísimo y porque estoy convencido de que esto es así. Y Pedro Sánchez, como es un gañán, es un chulo, es muy chulo, es un tipo muy soberbio, chuleta,
pues por aquello de que cómo me vas a fiar a mí esta señora, ¿no? Además yo creo que sale una vena un poco machista. Yo también huele un poquito a, ¿no? Porque si fuera un tío, yo creo que actuaría con esa saña, no con esa soberbia. Y entonces decide romper el juguete, es decir, voy a utilizar el juguete de forma zafia porque lo que no voy a tolerar esta señora se salga con la suya. Yo siempre me mantengo en mis 13. Pedro Sánchez no es tan inteligente, hay todo un entramado detrás mucho más grande. No creo que... Sí, él decide y aprueba las cosas, pero no creo que él las planee siquiera, ¿sabes? Es un oportunista. Le proponen los pelotas de alrededor, podríamos hacer esto, y dice, qué buena idea, ¿no? Los pelotas de alrededor a veces actúan sin que él lo sepa, porque él es una marioneta que pusieron ahí por guapo, ya está, y los pelotas de alrededor a veces le dicen, vamos a hacer algo estupendo, tú confía en nosotros, y él no se preocupa de si es legal o ilegal. Pero de verdad, siempre se vende esta moto de que él es el genio del mal, de que él es el nuevo Goebbels, poco menos, de que él es Elon Musk, y que es un señor que sacó la carrera en el... No quiero meterme con el sitio donde sacó la carrera, pero ese es el típico sitio donde vas para que te aprueben pagando. Que después le hizo el doctorado una amiga que se lo escribió. O sea, que antes de eso no tenía, o sea, que su... Bueno, ni siquiera se lo escribió, sí, lo que hizo fue copiar y pegar. Sí, pero quiero decir, es el papel de tantos políticos en España que entran en juventudes del partido que sea con 16 años porque sus papás han decidido que esa va a ser la carrera, les van colocando, les ponen en la línea de salida y no han hecho nada más en la vida. Y entonces, primero no es tan inteligente de por sí y segundo tampoco tiene calle, digamos. Siempre le estáis confiriendo como un aura de maldad que le hace un villano incluso interesante cuando no lo es. Eso es lo que tú has dicho, es un tolai, es un gañán que se casó con una señora que viene de un sitio de muchísimo dinero que proviene de fuentes que ya sabemos cuáles son, pero bueno, y cuyo... Hablando el de hermano, la señora. ¿Sabes lo que te contaba el hermano? Que no lo puedo contar aquí, pero tú y yo lo sabemos. El hermano era otro pijo, que bueno, hay un detalle que desgraciadamente no podemos contar, pero que estaba... Bueno, no ponga usted los dientes largos a la audiencia, no se pueden puedo hacer contarlo. ese tipo de guiños, Bueno, si no se puede contar, pero lo no que se puede sí hacer puedo referencia. decir es que el hermano ha tenido una relación íntima con una amiga mía tiempo. Y hay detalles de partirte de la risa, pero que el hermano era un niño pijo de muchísimo dinero, porque siempre él viene, pero él viene de familia de dinero también, y que el hermano era, quiero buscarme a mí mismo, irme a San Petersburgo, ¿sabes? No me encuentro a gusto conmigo mismo, o sea, que al final esta gente que nunca ha tocado la realidad, este pijismo caviar, tampoco son tan listos, ¿sabes? Maduro, que es también una marioneta. Quienes desde luego no son nada listos, Sí. son los que tratan de salvar al hermano. Hoy lo que trae el ABC es hilarante. Resulta que cogen y elaboran unos informes anuales sobre el trabajo de David Sánchez. Y entonces se los hacen llegar a la jueza. Y la jueza observa primero que esos informes, a diferencia de los informes que detallan, que analizan el trabajo del resto de trabajadores de la Diputación de Badajoz, esos informes, los de David Sánchez, no tienen firma electrónica, sino que están firmados y fechados a mano. Y dice, ¿y esto? ¿Por qué? Pero es que hoy trae el ABC que no solo están firmados y fechados a mano, sino que todos se han rellenado con el mismo bolígrafo cuando son informes que abarcan un periodo de tiempo de 6 años. O sea, que tenían en algún cajón bolígrafo de firmar informes para el hermano del presidente y entonces lo sacaban anualmente para firmar el informe y volvían a dejar el bolígrafo en el cajón. No, claro, sí. Esa es una explicación más lógica, ¿verdad? Yo diría que no hay que hacerlo todo de golpe, venga. Va a acabar mucha gente imputada por falsedad en documento público. ¿Qué me dices? Me maravilla, es decir, esa lealtad perruna, casi de vida o muerte que hay, porque el presidente de la Diputación es el responsable de que este señor en última instancia esté allí, en un puesto fantasma, diciendo declarando que se perdía un gran talento, que era un gran talento y una gran persona, y era una lástima que esta caza de brujas hubiese acabado con un personaje, decir, con nuestro Mozart, ¿no? Poco más o menos, te hace sentir mucha pena por él, pero bueno. Perdona, es decir, que la cuestión es algo tan descarnado, es algo tan evidente que usted está diciendo eso, porque tiene que decirlo, porque si no el gran líder le puede fulminar, porque usted tiene cierto miedo. ¿Tiene usted más miedo a las represalias del partido que a lo que pueda pasar en los tribunales? Es algo que ya también
a pesar de que Pedro Sánchez no sea ningún genio, que no lo es, claro, también es verdad que Pedro Sánchez no es ningún genio, pero por lo menos, aunque sea de esta manera cutre y oportunista, juega a la política. Cosa que en el PP pues no juegan a nada, absolutamente. También es verdad, y hay que decirlo. O sea, si Pedro Sánchez no es un genio, el otro bando que hay ahí es que poco menos que son gente con una estulticia galopante. El otro bando es lo mismo que el primer bando, es decir, al final son dos sistemas, dos organizaciones, hablemos así, que son redes clientelares. Entonces, en el otro bando también hay muchos que han entrado en nuevas generaciones con 16 años, que tienen que hacer su parcours, que se dice su ¿cómo se dice parcours en español? Su training, ¿no? Sí. Bueno, en inglés. Su camino, meritoriaje, exactamente, y que tienen que ir para arriba, para arriba, para arriba, y entonces, cuando les llega algo en lo que se tienen que batir, y claro, ese para arriba es favorcito a ti, favorcito a mí, favorcito, ultra red clientelar. Cuando les llega arriba, no tienen la capacidad de reacción, porque si tú eres Elon Musk, que tienes que sacar Tesla adelante, o lo que sea, ¿no? Y el dinero es tuyo, ya te encargas de poner a gente muy inteligente, si no funciona les echas, hay comités de, ¿sabes? Pero cuando el dinero no es tuyo, te la sopla todo muchísimo. Y sobre todo lo único que te preocupa es que no haya alguien que te pueda hacer sombra. Sí, exactamente. Y esto está hiper estudiado en psicología de las organizaciones. Intentas poner a alguien debajo que sea más inútil que tú, con lo cual vas creando una pirámide de inutilidad que al final eso salta está estudiado, creo que lados. fue Malcolm Gladwell que lo estudió, cómo es la dinámica de la burocracia, ¿no? Está desde Weber hasta aquí. Hay estudios y estudios y estudios. Entonces, en Estados Unidos se estudia para que no te pase en la organización. Todas las organizaciones de Silicon Valley funcionaban de otra manera. Pero aquí va a llegar un momento en que va a haber que plantearse muy en serio todo lo que son cada diputación. Fíjate, yo no estoy en el sistema que nos cargamos todas las diputaciones. Me parece bien, pero tienen que estar reducidas a su mínima expresión. Y una cosa muy importante es, en Alemania, o incluso en el Reino Unido, un alcalde llega, en Estados Unidos, que hemos visto esto en películas 1000 veces, llega el alcalde, el gobernador o lo que sea, y la secretaria es la del señor anterior. Una señora... En Downing Street hay las memorias de Margaret Thatcher, te cuenta cómo es el relevo de poder y cómo se queda con todo el personal que había tenido el antecesor. Y su secretaria es una persona laborista, del Partido Laborista. Pero claro, tiene un sentido de la decencia y de la obligación que es la hace perfectamente confiable para su cargo. Lo de que tú puedas meter a 57 asesores, por ejemplo, lo que pasó con Errejón, qué casualidad que las dos personas que declararon a favor de Errejón entran de asesores en el ministerio de Mónica García, cuando uno de ellos no tenía ninguna formación para entrar de asesor en el Pero Ministerio de Sanidad. Lucía, permíteme, esa es la dinámica en general muy española. Es decir, España dicen es un país elitista. No, aquí no es elitista porque no hay élites. O sea, nuestras élites no son equiparables a las italianas. Es decir, no son equiparables a las alemanas, ni decir, lo que hay es clases. Este es un país clasista. Entonces, hay algunas familias cuyos apellidos están en el machito desde el siglo X, más o menos. Sí, es un país clasista. Es un país, además, pues que, aparte de la época imperial y demás, es un país que luego ha tenido que pelear muy duro por la propia subsistencia de la gente. No, España. Ya quisiéramos tener otros intelectuales que han tenido los italianos. Es decir, no voy a decir los franceses porque algunos han sido terribles, ¿no? Pero también, incluso aunque sean terribles, tienen un nivel. Y aquí no, este es un país clasista. España es como un gran, y se nota muchísimo en la política, esa es la ley de hierro de la política, es como un gran poblado, con todos mis respetos, manchego. O sea, no soy amante de la Mancha, pero a ver si se me entiende, que esto no es una cosa cosmopolita. Y decir, cuando hablamos, por ejemplo, del Madrid de las empresas, no es el Madrid de las empresas, es el Madrid de los negocios, que es cosa distinta. Es una cosa, ya demuestra un poco cómo funciona. Y todo esto tiene que ver con la política. Por eso yo siempre digo a don Luis, y yo estoy convencido que está de acuerdo, que España no solo necesita un tsunami de reformas, evidentemente, tipo Trump, ponete un día y 200, ¿no? Es decir, de golpe, ala, venga, sin ningún tipo de compasión. Es también un cambio de actitudes. Es decir, un cambio de actitudes, de entender realmente la verdadera dimensión de lo que es el mérito. No solo es que apruebes una posición con 500 temas y es abogado del Estado. Eso es para entrar en la administración. El mérito es otra cosa mucho más compleja. Y tanto mérito puede tener este señor que ha estudiado una oposición, o incluso puede tener menos, que el señor que yo conozco, que tiene una empresa que ha montado él dando de comer a 100 familias. Es decir, entonces, ese mérito en España ha desaparecido. Sí, y eso es la culpa la tienen los partidos. Déjame un inciso. Bueno, no le dejo inciso porque tenemos que ir a la pausa publicitaria, vale. pero luego le devuelvo la palabra.
Bueno, y tenemos con nosotros a doña Rosa Reigía de ACOM, que se incorpora a la tertulia pues para tratar uno de los aspectos, pues yo diría que más siniestros de la actualidad. Posiblemente hayan visto ustedes esas imágenes dantescas de los 3 últimos rehenes israelíes liberados por los canallas de Hamas, que parecían sacados de un campo de exterminio nazi y que lógicamente han despertado el escándalo en todo Occidente y muy particularmente en Israel, donde por supuesto muchísimos judíos de repente han visto de nuevo imágenes que parecen sacadas del Holocausto. Entonces, bueno, pues tanto Trump como posteriormente Netanyahu le han lanzado un ultimátum a Hamas, que ya está bien de utilización propagandística de los rehenes, y que el sábado a las 12 los quieren a todos estos de la primera fase libres, y si no, se reanudará la guerra contra el terror. Bueno, no sé, es que son imágenes que ponen los pelos de punta, y además los de Hamas haciendo el saludo nazi ahí en un escenario mientras los de la Cruz Roja están al lado impávidos, ¿no? Sí. Es terrible, doña Rosa. Pues así es, don Luis. La verdad que todo este proceso desde el 7 de octubre está siendo terrible, no solo estos últimos liberados, porque hemos visto mujeres que salieron en la primera tanda que han declarado cómo fueron violadas, cómo fueron maltratadas, cómo fueron vejadas. Niños que también se llevaron, que hay que recordar que se llevaron muchísimos niños, que por suerte esos pues salieron en la primera tanda de liberados, entre otras cosas porque creo que ya internacionalmente era insostenible que hubiese niños, ¿no? Y ahora en esta segunda etapa algunos los mataron, claro, efectivamente. Bueno, de hecho hay 2 que todavía están dentro, que no sabemos qué va a pasar con ellos. Y bueno, ya para ya rematar, hemos visto después de la llegada de Trump y con los nuevos acuerdos que se llegaron a cabo, vimos que iban a sacar por fases, que ya tiene narices la cosa, o sea, de sacar a inocentes por fases, para que lo único que es una utilización de los propios secuestrados y al final manipular a toda la sociedad israelí, porque es muy duro. O sea, independientemente de que estés de acuerdo con un gobierno o no, es muy duro para una sociedad tener a tantos civiles secuestrados y cómo gestionas el gobierno. O sea, nunca hay una manera correcta de gestionar algo así, ¿no? Porque siempre va a haber un pero. Claro, porque tú dices, no, yo no negocio, voy a por los terroristas, y claro, las familias de los que tienen rehenes ahí dicen, ¿y mi familiar? Correcto. ¿Qué pasa con él, no? Que si yo fuese un familiar pensaría así. Si pienso estratégicamente como un gobierno, como un estatista, pues igual piensas de otra manera, porque sabes que negociar con terroristas no es negociar, es renunciar a ciertas cosas a cambio de algo durante un tiempo. Sí. Lo que no sabemos es cuánto tiempo y cuánto van a cumplir, ¿no? Y lo que ha ocurrido en este caso es que, y tenemos que recordar que jamás ahora está diciendo que Israel ha incumplido, bla, 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 no, aparte de que no es así, los primeros que incumplieron fueron ellos, porque en el acuerdo que se firmó, primero salían mujeres y niños vivos o muertos. Y no ha sido así. Queda la familia vivas, quedan 2 niños, Kefir y Ariel, y la madre, Shiri, si no recuerdo mal el nombre. Que lo más siniestro es aún todavía que de los últimos secuestrados que han sacado, uno de ellos es el padre. Y al padre, que le mataron a un hermano también, ahora ha sido liberado después de más de 500 días de cautiverio y de extorsión y de maltrato, porque les tenían atados, que es que hay que decir estas cosas porque la gente se piensa que es que estaban así en un cuarto sentados. Y como cualquier preso, no para claro, nada, eso nada que estaban ver. Encadenados, han dicho que han estado durante meses en sitios donde no podían ni ponerse de pie por la altura de las celdas, que no podían andar, y la semana antes o un par de semanas antes de liberarles, les han sacado, les han puesto a andar, les han agilizado un poco el... Para mover, claro, para poder subir ahí y hacer toda esta pantomima que han hecho de subir a la gente, porque para eso tienen dinero, para montar un escenario, poner micrófono, tienen poner mucho dinero, les subvenciona Irán, ¿cómo claro, no van a tener dinero? Sí, pero para los pobres gazatíes no. Es que esto es lo que la gente no entiende. Claro. Quiero decir... Bueno, no solo les subvenciona a Irán, desgraciadamente. Y la Unión Europea. Bueno, y España. Es que, además, USAID les subvencionaba como, también. como siempre, como ocurre en este mundo, que a ver si por fin se le da un poquito la vuelta, sin ningún control. Porque decir, no, es que nosotros es por la ayuda humanitaria. Mire,
usted está cogiendo el dinero de los europeos, de los contribuyentes, para una buena causa. Lo menos que puede hacer usted es la trazabilidad de ese dinero. Y en el momento en que vea usted la menor sospecha, se cierra el grifo. Pero es que es mentira, o sea, claro. se lo dan no a pesar de que no haya trazabilidad, sino porque no hay trazabilidad. Claro, hombre, el dinero europeo y americano se está entregando a distintas organizaciones a sabiendas de que iba Hamás y para organizar el terror. No, entre otras la UNRWA, que supuestamente es la gran organización dentro de Gaza, y aparte de que ya se ha demostrado que debajo de sus hospitales han metido a todos los secuestrados, que los médicos son cómplices, que los profesores de la UNRWA han tenido a estos secuestrados en sus casas. O sea, es que estamos dando el dinero a los terroristas, que es que de esto no hay ninguna duda ya, o sea, de esto no hay duda. ¿Y qué hace el gobierno español en concreto? Bueno. Es un hipócrita. Desde el 7 de octubre ha triplicado. Este año, el año pasado, ha llegado a 23 millones de euros donados a la UNRWA. Esto es lo que está pasando con nuestro dinero. El dinero que no hay para la ley ELA se le da a los terroristas el dinero, de Hamás. exacto, correcto. Y ni para muchos medicamentos que para tratar y para audífonos no para están, los niños cubiertos. Porque tenemos una oyente, Ana, que siempre nos sigue, y mi propia hija, los audífonos, la Seguridad Social te cobre uno, en cuanto lo pierdas, 3.000 euros el audífono. O las gafas, logopeda no hay, logopeda tampoco hay, mi hija cecea. Y cualquier persona que tenga un niño síndrome de Down. Hay muchas coberturas que no hay, decir, pero bueno, no sé eso. Pero más allá de eso, que nosotros podemos aceptar la ayuda humanitaria, pero lo que no podemos aceptar es que la roben. Que la roben en nuestras narices y no hagamos nada a cambio. Exactamente. La corrupción política. Eso es lo que es intolerable. Porque es corrupción. En la Unión Europea se ha descubierto el escándalo que estaba financiando a sus propias ONGs que estaban a favor de su pacto verde, para presionar a sus propios políticos. Es decir, la Comisión Europea estaba pagando o sea, si esto lo hace la Unión Europea en una cuestión tan evidente como esta, pues evidentemente lo que han estado haciendo con el tema de Israel es verdaderamente impresentable. Yo no sé ni cómo todavía no se aguanta Israel. Claro. Bueno, entre otras cosas, el gobierno español y otros gobiernos como Irlanda, Luxemburgo, no recuerdo exactamente ahora, han tratado de bloquear cada vez que la Unión Europea ha tratado de hacer algo al respecto. Al principio del 7 de octubre la Unión Europea tuvo una reunión porque ante el escándalo mayúsculo dijo, oye, esto hay que cortarlo, y fueron, entre otros, el gobierno español el que vetó que no se pudiese cortar. Y lo que decía la Unión Europea, que tampoco son tan buenos, era, lo cortamos mientras no sepamos. O sea, tampoco era para siempre. Ahora ha llegado Donald Trump y las cosas están cambiando, está todo el mundo muerto de miedo a ver qué va a pasar aquí, y las formas de negociar de Trump, que gustarán o no gustarán, pero muchas veces funcionan, y estamos viendo un cambio de actitud en Jordania, en Egipto, y estamos viendo también la hipocresía de la Unión Europea y la hipocresía de países como España, que consideran a los gazatíes refugiados durante todo esto, durante años, durante 5 generaciones que llevamos ya considerándolos refugiados, y ahora les decimos, oiga, si usted está en un territorio en el que es refugiado, que es Gaza, y necesitamos sacarles de ahí, que es lo que está diciendo Trump, para reconstruir el terreno en una guerra que provocaron ellos, dicho sea de paso, que esto también hay que recordarlo, y no les quieren sacar ni a 2 kilómetros, que es que el Sinaí está ahí al lado, que Egipto está ahí al lado, que Jordania tiene la mitad de los palestinos refugiados. Insisto, porque en ACOM esto lo remarcamos mucho, que de refugiados no tienen nada. Y si son refugiados, entonces habrá que acogerlos o en España o en Europa, que personalmente obviamente no creo en eso, pero lo que sí que quiero exponer es la hipocresía del gobierno español. Que welcome refugees cuando son sirios, sí. Welcome refugees cuando son ucranianos, sí. Pero ahora no. ¿Y por qué crees que no quieren acoger welcome refugees gazatíes? ¿Porque son peligrosos? No, porque o sea, primero, claro, necesitan hostigar a Israel. Si es que los palestinos desde los años 50, desde Arafat, que es un invento todo esto de Arafat, son una pieza de hostigamiento contra Israel. Si les sacan de ahí, obviamente Israel va a estar un tanto más seguro. Si les convierten en ciudadanos de Jordania, que es lo que tienen que ser, o en ciudadanos egipcios, que es lo que eran, porque es que la gente se piensa que esto, la gente no sabe de historia. Gaza era un territorio egipcio. Después de la guerra de los 7 días, guerras genocidas, que es que esto hay que recordarlo, que todas las guerras que ha tenido Israel son guerras genocidas, porque lo que han pretendido todos los países de alrededor han sido exterminar a Israel. Era territorio egipcio. Cuando llega los acuerdos, después de la guerra de los 7 días, Israel invade no solo Gaza, sino parte del Sinaí, luego hay unos acuerdos, se vuelve a devolver parte del Sinaí a Egipto, y Gaza queda en un limbo. Los egipcios no lo quieren, porque dicen, eso es un polvorín de terroristas, porque es una sociedad que está, igual que estaba la sociedad alemana nazi,
está envenenada, les tienen lavado el cerebro. O sea, No ese es estoy, un a ver, problema. yo estaba en Gaza, no estoy tan de acuerdo, ni he estado en Gaza y he estado en Hebrón. Lo que pasa es que la persona que está ahí dentro no puede abrir la boca porque Esos le matan unos, a él. pero es que esos ya están muertos. Quiero recordarte que... Es que los que abrieron la boca Eso ya era- murieron. eso Un era momento, antes, en eso Gaza era jamás antes. Es que ha entró por cambiado. unas presuntas elecciones y lleva ahí 25 años en una dictadura muy Es que la peligrosa. sociedad es- Entonces, Correcto. culpar a la sociedad civil No, yo no de culpo que, a la sociedad de que civil. tienen la Digo culpa que de son lo que cómplices. hacen Lucía, pero unos eso es una dictadores, cuestión, no, es como Lucía. decir que los venezolanos están de acuerdo No, te con lo voy a que hace decir otra- Maduro. no, te voy a decir Claro otra que cosa. Maduro Lucía, tiene Lucía. apoyos, pero Sí, yo te también tiene, entiendo, sí, yo te tiene Lucía, no, es que detractores. mira, es que Vale, vale, no estoy- déjale a Rosa. Sí, Sí. bueno. No, bueno, que yo te entiendo. Si yo entiendo ese argumento, si obviamente que esa pobre gente, que son escudos humanos, que Sí. les están utilizando, si eso, Eso lo es lo entendemos que- todos. sí. Pero también lo que hay que entender es que esa gente está envenenada de odio. No todos. Que esa gente, o sea, siempre, nunca nada es todos. No pero todos. hay un sí, hay un porcentaje grandísimo, porque a los niños les están educando en las escuelas en el odio. Porque la Unión Europea castigó a la Autoridad Nacional Palestina porque los propios libros de la UNRWA, es que esto lo hizo la Unión Europea hace unos años, los propios libros de la UNRWA están estigmatizando y están señalando a los judíos. Los niños pequeños piensan eso. Entonces, tú cuando tienes una sociedad envenenada como la de los nazis, ¿todos los alemanes eran malos? No. Pero una a eso quiero ir. Ya, Y pero había es que resistencia, y Vale, había... pero si es que la resistencia es mínima porque les matan. Es que es lo que te estoy diciendo, que Bueno, llevan desde pero el ya te 2005 digo, ahí. no puedes culpar Bueno, a pero los que están- viven están bajo una ustedes- dictadura pero de están apoyar... ustedes diciendo O lo bien, mismo, solo sí. que Sí, con otras con- palabras y sí. quizá con otro Y con- énfasis. Pero Claro. efectivamente, los palestinos, pues hay una enorme cantidad de palestinos que lo que quieren es librarse Y de otra Hamas. que Y no. precisamente, Sí, pues, perdona, sí, precisamente justo, si no justo. se quiere que salga adelante el plan de Trump para Gaza, es precisamente porque lo primero que han dicho Trump e Israel es: aquí no se va a deportar a nadie obligatoriamente, se va a ofrecer la posibilidad a quien quiera salir de Gaza para vivir mejor de que salga. Y claro, tienen pánico los de Hamas a que los palestinos voten con los pies yéndose de allí, y por eso tratan de torpedear el acuerdo. Y les obligaron a no abandonar la zona del norte, por ejemplo. Sí. O sea, que Pero obviamente mira, están extorsionados. Sí. Obviamente. O sea, Hablar yo he también un trabajado poco- con una organización que se llama Breaking the Déjame un Silence, poco, en las que hay Lucía, israelíes. Lucía. Bueno, esto mirando, déjame un segundo, por favor, y ya. Ya, pero es que Lucía, es que contigo no se puede hablar. Pero- A ver, un momento, que termine y ahora le doy la Claro, palabra. es que- Quiero Oye, decir, en la que había israelíes y palestinos, y he trabajado con ellos, y de verdad no es mi percepción. Yo sé que hay muchos palestinos desesperados y muchas mujeres, porque lo que le espera a una mujer palestina no es una vida de rosas, bajo jamás, ¿eh? No es una vida de rosas, precisamente. Sí, estoy súper de acuerdo, pero es que y ahora te toca a ti, todas las sociedades occidentales lo que están haciendo es perpetuar eso. Porque le están dando dinero a Hamas, porque están estigmatizando a Israel, porque no están dejando a Israel defenderse, porque le están dando dinero a organizaciones terroristas. Sí, estoy Y porque de acuerdo, tenemos la pero- Autoridad Nacional Palestina que financia y paga por muerte. Porque tienen un programa que de los dineritos de la Unión Pay for Europea, Slay, ¿no? exactamente, Pay for Slay, que cada vez que alguien mata a un judío y según cuán más agresivo sea o cuántos más mates, tienes más tú o tu familia dinero para toda la vida. Ese es el problema. De los que están perpetuando el problema son Don la gente Javier. occidental. Don Javier. Bueno, es que yo quería plantear dos temas que son fundamentales. Más o menos uno de ellos lo acaba de rozar o tocar. Hay dos cosas. Es decir, las sociedades no son estáticas. Lo vemos en Venezuela. Hay una diáspora. Venezuela es mucho más débil que hace 10 años. Es decir, porque hay una diáspora de 7 millones que se han ido, se han tenido que ir. Entonces la sociedad es una sociedad mucho más gregaria, menos musculosa, con mucho menos personas jóvenes y más personas mayores que se someten, que tienen menos fuerza a la hora de protestar. Y eso ocurre exactamente ahí. Es decir, las sociedades no son estáticas, las sociedades van siendo depuradas. En el País Vasco ocurrió lo mismo, hubo una diáspora, se mandaron fuera a 300.000 personas, que es lo que permitió tomar el control, porque no son los solos que se mandan fuera, sino los hijos que luego tienen esas personas. Es decir, es una población agregada que al final depuras. Y luego hay una cuestión también, como ocurre en la política en España. Hamas es una organización también burocrática, es una organización que si te arrimas allá comes bien y vives bien, es una red clientelar. Entonces, todo eso durante 10 o 15 o 20 años, por supuesto que se nota en que no es lo mismo la sociedad que hay ahora mismo en Gaza que la que había hace 15 o 20 años. Es decir, hay menos gente resiliente, hay más gente alistada en la causa. Claro, pero sí, es un problema de incentivos, o sea, Es una resulta que deformación, es una Hamas, degradación social. en lugar de permitir que Gaza se desarrolle para el bien de los palestinos, se dedica a utilizar el dinero de la ayuda que le llega del exterior para preparar infraestructura terrorista. Por supuesto, la economía de Gaza queda destruida. ¿De qué pueden vivir los gazatíes? De lo que jamás quiera, con lo cual, pues claro, entran en las redes. O sea, es una pescadilla que se muerde Es decir, la cola. aquí lo estamos viendo. Es decir,
conservando las enormes distancias de la violencia inaudita que hay en este otro problema. Lo estamos viendo, estamos viendo cosas brutales que atentan contra el Estado de Derecho en España, brutales, salvajes, y estamos viendo cómo la sociedad, buena parte de la sociedad y de la supuesta dirigencia está en la misma situación ética o moral o de resistencia que hace 20 años. Lo estamos viendo porque las sociedades no son estáticas, son dinámicas. Bueno, yo quería recordar una cosa, Luis, que es que en 2005, cuando Israel se retira de Gaza a cambio de paz, que esto hay que recordarlo también, que a veces la gente se lo olvida, dejaron todas las instalaciones, dejaron todas las casas, dejaron todos los invernaderos, o sea, dejaron toda la tecnología israelí que se había desarrollado allí, sacaron a todas esas personas de allí, porque también hubo desplazados, porque ahí también sacaron a todos los israelíes que vivían allí y los mandaron a otros sitios. Y no solo eso, es que tuvieron que sacar hasta los muertos. Sí. Entonces hay que recordar lo que hizo Hamás, por ejemplo, con esos invernaderos, en lugar de aprovecharlos para los gazatíes, fue destruirlos. Y convertirlos en lanzaderas para que, claro, para que desde ahí luego los destruya el propio Israel. Una última pregunta, doña Rosa. ¿Es sensación mía o en general la sociedad israelí, independientemente de que sea pro-Netanyahu o anti-Netanyahu, ha recibido pues con enorme alegría las propuestas de Trump para Oriente Medio? Yo creo que en general sí, porque obviamente lo que hay aquí una diferencia y lo que hemos visto y lo que estamos viendo y lo que hasta ahora no se veía, ¿no? Muchas veces lo decíamos y desde ACOM lo hemos denunciado y no siempre era tan obvio, que por desgracia se va viendo que lo que decimos es verdad, que yo creo que es una desgracia, porque a mí me encantaría que no tuviésemos razón. La administración Biden no le hizo grandes favores a Israel. O sea, aunque ciertamente no hizo una hostilidad directa, no fue un Sánchez, ¿no? Ni nada así, pero torpedeó por debajo muchos de los acuerdos, muchas de las posibilidades de resolución del problema. Trump, también con su estilo, con su negociación, con su manera de pensar, ha dado la vuelta a la tortilla. Eso la sociedad israelí y desde luego el gobierno israelí lo ha recepcionado pues estupendamente, porque están notando un apoyo fundamental. Por ejemplo, ayer cuando Hamás dijo que rompía el acuerdo porque bla, 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 que se inventan el acuerdo que se han roto, que es mentira, pero se lo inventan porque ahora no les conviene, porque después de sacar a esta gente como supervivientes del Holocausto, vamos a ver cómo salen los siguientes. Claro, es que van a empezar a tener que sacar a rehenes en bolsas de muerto. Claro, bueno, es que entonces eso a ver cómo hay unos cuantos que sabemos que están así. De hecho, ayer ya se anunció uno de ellos, que era el más mayor de todos los que habían secuestrado, que ya lo habían matado el 7 de octubre y se llevaron el cadáver. Y llevamos 500 y pico días sin saber de él, hasta ayer toda su familia sufriendo, y ya sabían que estaba muerto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, doña Rosa. Y bueno, por lo menos parece que efectivamente la administración americana ahora está firmemente respaldando a Israel de manera inequívoca. Bueno, vamos a ver si tienen narices los de Hamás de incumplir la orden de liberar a los rehenes de la primera fase el sábado a las 12. Me da que los van a liberar. Esperemos que sí. Y yo creo que cada vez más, y como ya hizo Trump en la siguiente administración con los acuerdos de Abraham, que fueron un gran cambio en el paradigma de Oriente Medio, volvamos a intentar recuperar esa confianza que empezó a haber con ciertos países de la zona y de negociar con Israel y de entender que Israel es una democracia en medio de un montón de dictaduras y que ese puede ser el camino para mejorar la vida de las personas que están en estos países. Me imagino que los acuerdos, por ejemplo, entre Israel y Arabia Saudí se retomarán, pero claro, ahí hay toda una gestión de la opinión pública de los países árabes pues que llevará su tiempo. Es decir, Arabia Saudí posiblemente querría mañana decir retomamos los acuerdos de Abraham, pero no puede ante la presión de su propia opinión pública. Bueno, parte del 7 de octubre puede venir de ahí. Sí, pero bueno, estos países gestionan, ¿sabes? No son democracias. Entonces gestionan la opinión pública de otra manera. Fue un intento de dinamitar todos esos acuerdos. Claro, ese fue el principio. Esperemos que por el bien de Israel y el nuestro y el bien de los propios gazatíes, pues vaya todo sí, que adelante. El gobierno español, yo quiero denunciar que deje de utilizar a los gazatíes, porque es lo que les está utilizando, y de verdad se empieza a preocupar por ellos. Y lo que haga es ir contra Hamás, que son los que les están mandando al ostracismo. Si puedo decir yo una cosa. ¿Tú recuerdas que Irene Montero y Yone Belarra iban siempre con la bandera trans? Siempre con la bandera trans, siempre con la bandera trans. De un día para otro se les olvidó la causa trans por las que habían... Y ya iban siempre con el pañuelo palestino. Sí, con la y entonces, claro, sabiendo que Pablo Iglesias en su día dijo, sí, recibimos dinero de Irán, pero es que tenemos que cabalgar contradicciones...
dices, no sé, llámame paranoica, pero ¿por qué se han puesto el pañuelo palestino de pronto? Es que yo creo que hay que recordar siempre que jamás le financia a Irán, y que Irán es una superpotencia nuclear, ya. Perdón, y que Qatar tiene una de las mayores influencias económicas en España, que esto tampoco lo debemos olvidar, que Qatar es otro de los grandes financiadores, claro, sobre todo de Hamas y parte de Hezbollah. Bueno, ahí hay una amalgama, ¿no?, de financiadores por todos lados. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante recordarlo, que aquí hay muchísimas aristas, que no es fácil, pero que lo que no podemos permitir es que se utilice todo esto, se utilice a los gazatíes, que lo llevan haciendo durante años, y que se utilice el conflicto en Oriente Medio para estigmatizar a Israel y, por ende, a los judíos de todo el mundo, que es lo que nos están haciendo en España. Me gustaría decir sobre esto, que es muy importante, hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un oportunista y es una persona que no tiene ningún tipo de moral. Pero Pedro Sánchez lo que está haciendo con este tema, como con otros, es muy tolerante con Irán, Pedro Sánchez. Es extremadamente tolerante con Irán. Los tiene el gobierno. Es extremadamente cooperador. No, pero no es porque los tenga estos sí, desgarramantas. Pero la silla depende, entre otros, de ellos. No, pero bueno, estos desgarramantas que tiene ahí no se van a ir por más que les dé 4 patadas, porque están agarrados como garrapatas al dinero y a la buena vida. No, está también, forma parte del contubernio que sostiene a Maduro en Venezuela. Claro. Y sobre todo, Pedro Sánchez es un peón oportunista, pero un peón al fin y al cabo de los intereses de Pekín. Y Pekín hay que entender que no está en línea con ninguna cuestión que tenga que ver con Israel, ni mucho menos con los intereses de Estados Unidos, ni mucho menos con los intereses de cualquier democracia en la zona. Es decir, Pedro Sánchez... Pues ya ha anunciado Ursula von der Leyen que, en vista de cómo está Trump, van a estrechar lazos con Pekín. Me alegra que se vaya quitando todo el mundo la careta. Es verdaderamente bueno, brutal, porque lo que ha dicho Trump, a esta gente simplemente les ha dicho, a ver, estáis fuera de lugar. Y es verdad, están fuera de lugar. Están completamente fuera de lugar, y eso tiene consecuencias. Por cierto, una cosa maravillosa es en el discurso que dio ayer Vance, creo que fue, ante todos estos europeos tan engolados, defendiendo la importancia de la tecnología, de dejar que las cosas se puedan evolucionar sin tanta... La cara de von der Leyen era como si hubiese visto a Satán. Y la respuesta de Pedro Sánchez de la malvados oligarcas, tecnócratas, porque cada vez pone un nombre a uno y ahora ya la carga es... Sí, la casta. Sí. Perdona, a Sánchez le faltan los pajaritos. Sí. Ya para pasar a la línea Maduro, de Maduro, ¿no? Claro, ya estamos en esa línea porque somos el eje del mar. Espera, explícale lo de los pajaritos, que hay gente que no pilla. Es que Maduro decía que se le había aparecido Chávez en forma de colibrí, pero es que hay mucha gente que no lo sabe. Entonces. Bueno, muchísimas gracias, doña Rosa. Hacemos una pausa publicitaria y luego vamos... Uy, ¿a quién veo yo allí al otro lado del cristal? A don Gonzalo, el jamonero. Pero antes la pausa publicitaria. Bueno, estamos que lo tiramos. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Bueno, estoy feliz porque estamos regalando jamones, y no 1, ni 2, ni 3, sino muchos jamones. El lunes regalamos el primero. Ayer ya directamente vino Gonzalo Alonso, el jamonero, con 5 jamones. Hoy otros 5 jamones, don Luis. Así está Radio Libertad. Pero bueno, y además le tengo que decir que estábamos aquí discutiendo si era bueno o no el jamón. Yo tengo un argumento, en fin, irrefutable de por qué es excelente el jamón, porque se ha dicho muchas veces que la oxitocina es la hormona de la felicidad. Bueno, pues esto es oxitocino. Obviamente esta genialidad la he leído en redes sociales, no es mía, pero es que contra este argumento, ¿qué vamos a decir nosotros? Absolutamente nada. Pero es que estaba diciendo en Petit Comité que en realidad es verdad, porque para hacer las sinapsis neuronales una de las cosas que necesitas es grasa, y además si dejas de comer grasa muchas veces entras en una depresión y te empieza a robar grasa del cuerpo, y la grasa que necesitas no tiene que estar saturada. Yo no como jamón, hecho, no por nada, yo no como carne, pero es cierto que el jamón tiene una grasa pura y entonces es la forma más directa. Si empiezas a comer jamón y chocolate, tu vida ya está arreglada. Felicidad absoluta. Además que está muy rico. El argumento que puedo dar es que está riquísimo. Está riquísimo, esto también es un argumento irrefutable. Bueno, don Gonzalo Alonso. Hay muchísima gente que se ha apuntado al sorteo. Y normal, pues es gratis apuntarse al sorteo y te puede tocar un jamón. Pues mira, tú... ¿Quiénes son los 5 afortunados, don Gonzalo, hoy? Tenemos 5 afortunados de Villa del Prado, Alcobendas, Getafe, Cartagena y Valencia. Pues vamos con los nombres de los agraciados. Muy repartidos Villa los del jamones. Prado, Getafe, Cartagena y Valencia. Buena memoria. De Villa del Prado, María Mar. De Alcobendas, Alexis Miguel Altman,
Enhorabuena, Alexis. De Getafe, Carmen Griñán Soria. Bueno, hasta Getafe se va, qué suerte, Carmen. De Cartagena, Raúl Fajardo Molero. También a Raúl. Y de Valencia, Joaquín Loras Campos. ¡Aplausos! Bueno, aplauso a los premiados. Muy repartidos estos jamones y sepan ustedes que si quieren tener esa misma suerte que todos estos seguidores de Radio Libertad, porque estamos premiando la fidelidad a todos estos oyentes, hay una página web en la que se pueden inscribir. ¿Cuál es, Gonzalo? Sorteoradiolibertad.es. Y simplemente rellenan un formulario con 4 datitos, que sí, un nombre, un apellido. Código postal y correo. Así de sencillo. Y un jamón que se llevan Jamones del Pozo, que son garantía de calidad porque están hechos aquí en España. Solamente, aparte de rellenar el formulario, tienen que poner ustedes AUPA, Atleti. No, es broma. No. Vale para todos los equipos. No liemos, don Luis, no liemos. Esto es simplemente para premiar la fidelidad de todos aquellos que nos siguen aquí en Radio Libertad. Bueno, pues felicidades a los agraciados. Y ya saben, mañana, pues a lo mejor está su nombre entre los agraciados, pero si no se apuntan, evidentemente no estará. Bueno, muchísimas Pero gracias. es que hay muchos jamones. No se sortea un jamón, es que los están tirando. Por ahí. Sí. Ya de 5 en 5. Me voy a apuntar, yo no, Sí. yo no, pero igual... En esta semana ya hemos dado 11. Se No lo le regalo digo a más. alguien. Sí, vamos, que es una lluvia de jamones. Lluvia de jamones. Ha venido con un jamón bajo el brazo. Locura jamonil en... It's raining ham. Exacto. ¡Aleluya! La de la oxitación es muy buena, ¿eh? También hay que decirlo. A mí me encanta el jamón y yo siempre que puedo como jamón y por eso siempre estoy de buen humor, hombre. Claro, no, sin coña, claro que sí. Por eso tienes ese optimismo patológico y dices tú, es culpa del jamón, ¿no? Exactamente. Mira, en realidad La tendría que ser citocina. una dieta con La citocina. plátanos por el potasio, vitamina C, jamón por la grasa natural y ¿qué sería lo último? Nueces y chocolate. Y bueno, de vez en cuando alguna verdura, ¿sabes? Pero, Algo para disimular, ¿no? Bueno, Algo gracias verde. doña pero no Carmen, porque gracias me don guste, sino Gonzalo. porque sería lo ideal para tener la cabeza bien. Bueno, doña Lucía, el otro día retuiteé una encuesta de YouGov, una empresa de sondeos que trabaja en el Reino Unido, también en otros países, muy interesante, donde muestra cómo en un plazo de tiempo brevísimo, entre 2022 y 2024, ha habido un giro en la opinión pública absolutamente brutal en torno al tema trans en el Reino Unido, ya con un rechazo Brutal. absolutamente mayoritario. Hemos visto cómo en este tema de repente la situación ha cambiado, ha llegado Trump, ha puesto un poco de racionalidad al tema, declarando que existen solamente 2 sexos, prohibiendo la participación de hombres en competiciones femeninas. ¿No se siente usted un poco reivindicada? No sé si has visto un caso que está viendo ahora en el Reino Unido que igual le cuesta la cabeza a Starmer, que es una señora, una enfermera, que se tenía que cambiar todos los días delante de un señor. Es decir, este señor se autoidentifica mujer y ella se tiene que cambiar en el vestuario. Y un día que ella tiene el periodo, le pide que por favor se salga. Y el señor la denuncia por transfobia y la echan. Entonces, cuando van al juicio, ellos se dan cuenta de que se va a liar y le ofrecen un settlement, un acuerdo de vale, pues pactamos. Y ella dice, no, vamos al juicio. Y se ha liado la mundial. Porque encima, el señor este, que se hace llamar Elizabeth, va allí y dice, yo soy biológicamente femenina. Y le dicen, ¿cómo? No, soy doctor y le puedo decir que hay 3 sexos, todo esto. Y el juicio es un poco lo que está pasando o con Rubiales o con Errejón, que lo están pasando en directo. Tiene mucha más Sí. trascendencia que Claro. lo de Rubiales Sí. y todo esto. Pero bueno, que Sí. no todos los juicios se pasan en directo. Entonces, de repente, tú ves a una pobre señora con una cara, una señora mayor, normal, y a bueno, no A mí lo me voy a gustaría dejar. decirlo, Sí. me parece que... Bueno, termine y ahora le doy Vale. la palabra. Y ves a este señor que es doctor y dices, y además le preguntaron, bueno, y si viniera una clienta, paciente, y le dijera lo mismo, que no quiere que le trate usted por las razones que sean, aunque sean religiosas, también la denunciaría. Claro. Pues estas son las cosas, y también creo que fue el acoso a J.K. Rowling. A J.K. Rowling le tienen que poner un monumento por lo que aguantó. Y claro, tú has sido A la autora de Harry Potter. a la autora de Harry Potter la has amenazado por decir cosas perfectamente sensatas. Lo que me pasó a mí, pero multiplicado por 100. ¿Me siento reivindicada? Pues no lo sé, porque
Yo perdí muchas cosas, yo perdí todos mis trabajos, perdí mi vida, perdí mi libertad de moverme, no podía moverme por la calle, porque claro, me pegaban, es que me pegaron 4 veces, 4, es que me vivo en Lavapiés. Mi hija estudia en Getafe porque no nos planteamos que estudiara cerca de casa porque era reconocible. Esto no me lo devuelve nadie, no sé si se me reivindica o no, pero no me lo devuelve nadie. Don Javier. Bueno, había una cuestión que luego me dices tú, y sobre todo las evidencias de ver a un todo lo que parece ser un señor mazao dándole una soberana paliza en un combate de boxeo a una señora. Esto fue horrible, horrible. Es decir, hasta el punto que puede llegar a causar lesiones. Ya del por sí el boxeo es peligroso, pero con esa diferencia de potencia muscular, pues lógicamente puede ser costarle la vida a una deportista, ¿no? Eso ya impactó mucho a la gente, pero sobre todo hablan de la invisibilización de la mujer, de cómo el feminismo, pero yo que estoy de acuerdo, pero creo que uno de los factores más brutales de esto ha sido el renunciar a la tutela efectiva de los menores. Eso. Es decir, las mujeres al fin y al cabo son adultas, han pasado por muchas cosas a lo largo de la historia y tienen un carácter, digamos, ya más resistente, y bueno, como adulto pues se pueden intentar organizar y defender. Los niños no pueden. Los niños son víctimas de una serie de leyes verdaderamente aberrantes en donde, primero, por un lado, se le quita la potestad de esa tutela efectiva a los padres, que ya es una barbaridad. Y segundo, el Estado, que debería, ya que se la transfiere a sí mismo, que debería velar por su bienestar, resulta que renuncia y los mete lo que llaman en el tren trans, el tren trans, que es un tren que parte y no tiene retorno. Y ya se ha empezado a ver mucha gente, y precisamente porque los propios que han sufrido ese tipo de locura del tren trans lo han denunciado. Muchas personas que en un momento dado digo, es que no me ayudaron en su momento, no me dijeron que esto iba a ser así, debieron tener más, digamos, interés en lo que me estaba pasando, en lugar de meterme rápidamente por la parte de la corrección política para adelante a hacer cosas que no tienen posibilidad de restituirse. Yo creo que todo eso ha sido una auténtica salvajada. Salvajada perdón. La única cuestión que queda, por ejemplo, decir, la cuestión de transfobia, ese, digamos, disonancia entre el sexo biológico y el sexo percibido, la disforia de género, es una cosa que sí ha existido, pero que siempre ha estado contabilizada. En Suecia, que han sido los primeros, pues tenían igual 3-4 casos al año, en una población de 8 millones. 3 o 4, y de repente, pues con esta moda, que era una auténtica moda, un contagio social, de repente tenían 10.000 personas. Pero no hablemos de Suecia, hablemos de España, de lo que ha pasado en España. Meter baza, porque me gustaría recordar... Es que en Suecia pararon. O sea, usted ha recordado a las mujeres, usted ha recordado a los niños, todos ellos víctimas de todo este delirio trans por el cual yo coincido con don Javier en que alguien tiene que ir a la cárcel. Es que esto es una auténtica salvajada. Pero me gustaría recordar a otro colectivo que se suele olvidar, que es el colectivo homosexual, claro, a quien también han machacado las leyes trans. Cuando en uno de los tweets que puso Rowling, para comentar pues lo que Trump había hecho, alabándole y tal, le respondía uno de una asociación de homosexuales británica diciéndole, oiga, es que a nosotros la presión que hemos sufrido para que entráramos por el tema trans, diciendo no, tú lo que tienes que hacer es cambiarte de sexo, ha sido brutal. O sea, y ha habido agresiones también a homosexuales porque decían, no, oiga, yo he nacido hombre, yo no quiero ser mujer, yo soy un hombre con tendencias homosexuales, ¿por qué me tiene usted que presionar? Esa organización se llama LGB y la prohibieron y tuvieron que luchar e ir a juicio por el derecho a no meter la T. Esto es muy fuerte. A Maya Forstater, que es de esa organización, le hicieron la vida imposible. A Alison Bailey también. Pero muy importante, hablas de que eso pasaba en Suecia. Está pasando aquí. O sea, hay 10.000 niñas, porque en su mayoría son niñas, que ya son farmacodependientes para toda su vida y que se han quedado sin pecho y que no podrán tener orgasmos y que tendrán pero yo ponía el muchos ejemplo de Suecia para Sí. decir una cosa, un momentito, Luis, que eso es importante, porque Suecia ha puesto la marcha atrás a todo meter. Exacto. Es decir, por lo menos están rectificando toda Pero velocidad. ¿por qué no rectifican aquí? Por el negocio. Claro. Porque es como Tailandia. Tailandia recibe a todos los trans del mundo para hacer vaginoplastias. Si tú eres el último sitio donde se le pueden dar estos tratamientos a menores, el negocio va a ser brutal, entonces no les da la gana. Pero quiero recordar que aquí, y lo negaban las de Podemos, cuando una madre descubría que es que estaban transicionando a su hijo en el colegio,
y esto recuerdo ver llorar a una madre contarlo, llamaba al colegio y tanto el niño adoctrinado, la niña en este caso que quería ir a niño, como el colegio le decían, ten cuidado que según el protocolo tal, puedes perder la custodia. Y entonces descubrían que existía un protocolo según el cual podía perder la custodia. Claro, y ese protocolo claro. existe, no hablemos de Suecia, existe a día de hoy en España. No, pero es que Nadie Suecia, lo ha... lo que quiero poner de relevancia Sí. es que Suecia, que fue el pionero sí, lo y que eliminó. muy tolerante con estas Sí. cosas, es también, pese a todo, es decir, tienen la suficiente sentido común como para haber empezado ¿Sabe a usted meter la cómo se marcha llama? atrás. ¿Sabe usted cómo se llama ese sentido común? Se llama Miedo a las demandas. No, se llama, por un lado eso, pero por otro lado se llama Verdaderos Suecos, que es el partido que ocupa allí el espacio de Vox y que ganó las elecciones últimas. Claro, cuando la sociedad empieza a votar de otra manera, las cosas cambian. Mientras la sociedad siga avalando con su voto las barbaridades, pues no cambiarán nunca. Sí, no, pero es importante decir que aparte de este partido, es que los propios socialdemócratas suecos, que para algunas cosas tampoco son... Es que claro, hay una diferencia, a veces, queramos o no, entre personas que ellos no... Yo creo que la socialdemocracia es para mí muy problemática, pero bueno, cada uno es de lo que pueda ser. Yo puedo hablar con un socialdemócrata, no hay problema, pero por lo menos tienen sentido común. Y en última instancia ven lo que está pasando con los chavales. Bueno, yo permítame que sea un poco escéptico. Lo que tienen es que han perdido el poder. Y como han perdido el poder, entonces ahora son conscientes de que hay un problema migratorio y son conscientes de que había un problema con el tema es que yo trans. lo que digo, don Luis, es que Suecia lleva reculando en esto antes de que llegara ese partido. Es decir, que con bastante antelación. Ya Ya lleva, ha reculado. que yo sepa 4 años ya. Ha reculado Suecia, todos los países escandinavos, Alemania, Francia, Inglaterra, la Inglaterra o sea, Inglaterra y Gales, Escocia no, Australia, Noruega. Somos el último país que resiste y resiste por el negocio, porque es un negocio muy grande. Porque claro, vamos a estar recibiendo a todas las madres chaladas que quieren que su hijo sea trans, que tienen un Munchausen por poderes de libro, que nos los van a traer aquí, igual que la Apostle Girl, o sea, la chica que mostraban siempre, mujer trans, de una asociación que se llamaba Mermaids, su madre había llevado a un Yo chico de 12 recomiendo- años a Tailandia. Luis, O sea, ¿puedo hacer una recomendación de un libro? Además, una colaboradora de la Gaceta, que es Karina Mariani. A propósito de este tema, ha sacado un libro espléndido que yo recomiendo, lo pueden comprar en Amazon, que se titula Las guerras que perdiste mientras dormías. Y que trata de forma exhaustiva y documentada. Es un libro espléndido en ¿qué este dice aspecto. Italia? No, lo edita ella misma. Ah, vale. Lo edita ella misma. Ahí en Argentina, porque claro, en Argentina no es tan fácil como aquí. Y entonces, pero lo puedes adquirir y yo tengo el honor de haber sido uno de los prologuistas del libro, y me lo he leído. He tenido el privilegio de leérmelo, claro, como es lógico. Y recomiendo porque lo explica, yo he titulado el prólogo como una proeza del sentido común. Es decir, es una cosa... y yo creo que Hablando es de importante que el libros, público lea esas cosas porque va a entender muchas Mira, voy a cosas. contar solo una cosa muy hablando- rápida. Un momento, algo importante. Hablando de libros, no dejen de leer No tendrás nada y no serás feliz, el libro que ha dedicado Javier Venegas a la Agenda 2030 y todos esos ingenieros sociales. Y le tengo que preguntar a doña Lucía, ¿qué tal va usted con su nuevo libro? ¿Ya está en ello o no está en ello? Sí, sí, estoy... Pero no se puede decir todavía de qué No va. se puede decirlo, Estás en porque agonía. una cosa increíble, he sacado las 7 asignaturas del máster en neurociencia y no me atreví a entrar a las notas porque pensé, he suspendido 3, no tengo valor. 9, 8, pero quería decir una cosa y se me ha ido, ya está, se me ha ido. Del libro no. No, de los trans, de la cuestión Sí, trans. pero se me ha ido completamente, se me ha ido. Pero ¿qué es esto? Son Bueno, historias, no importa porque temas hay para dar y tomar. El FBI, a raíz de que Trump ha ordenado la desclasificación de todo lo referido a los asesinatos de los hermanos Kennedy y de Martin Luther King, el FBI de repente ha encontrado 14.000 Archivos. folios perdidos distribuidos en 2.400 archivos sobre el asesinato de Kennedy que jamás se le habían entregado a ninguna de las comisiones que había investigado el asesinato de Kennedy. ¡Ay! Caramba, qué despiste. Había 14.000 folios perdidos y ahora han aparecido. Mira, que 14.000, eso no. Hay un documental impresionante que no sé si está en HBO sobre esto, porque resulta que estos documentos desclasificados, por ejemplo, el forense, todo esto, los propios forenses sacaron cosas y las fueron moviendo. Entonces, se han visto, aparte de porque Trump lo haya pedido, obligado a sacarlo, porque durante años
gente civil ha ido sacando esos documentos. Y lo de la autopsia es aterrador. En la primera autopsia se ve que hay 2 disparos y que hay uno de un lado y otro de otro, que hay 2 francotiradores. A los forenses les obligan a sacarlo, les obligan a quemar sus notas. Uno saca sus notas en plan película de Tom Cruise, les cacheaban fuera, entonces se la pone cerca de los genitales para que no lo puedan coger. O sea, increíble. Es una pena porque no tengo internet, pero busque usted cómo se llama el documental. Yo creo que está en HBO. A mí me lo enseñó una amiga y encima es fascinante. De todas formas, yo prevengo a la audiencia respecto a algunos documentales de HBO y algunas. Cuidado, porque yo he visto algunos, por ejemplo, el de muy apadrinado, el del gran hackeo y todo estos tipos de documentales, son auténticas bulos tras bulos tras bulos. Es decir, que yo... todo hay que cogerlo con pinzas, pero sí. lo que, pero de lo bueno, que no cabe había duda... 12.000 documentos sin clasificar. Pero eso significa... Sí. No es Sí, causalidad. sí, tienes razón, pero ustedes vean el documental. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, dicen cosas interesantes, pero más interesantes es la tableta de chocolate que traigo de Chocolates Matías López, www.chocolatesmatiaslopez.es. En este caso estamos hablando de chocolate a la taza, chocolate gourmet, que sirve para o tomarlo solo, porque es un chocolate que tiene el 63% de cacao, es un chocolate negro, pero que ya tiene un poquito de azúcar. Para esos paladares que son un poquito más sensibles, pues sepan que tiene un poquito de leche, un poquito de vainilla, de tal manera que es un poquito más suavizado, o se puede disolver en leche. Y además lo bueno es que no hace falta hervir la leche, porque como no contiene harinas ni espesantes, no es necesario. Así que muy sencillo, calientar un poquito de leche, no es necesario que llegue a hervir. Disuelven unos trocitos de esta tableta de chocolate y se hacen un chocolate a la taza riquísimo, que puede ser más suave, el estilo a la francesa, ¿no? Ese chocolate un poquito más diluido o más espeso según el número de onzas que echen. Se recomiendan 6 onzas de chocolate por cada vaso de leche. Esa es la cantidad, más o menos, la proporción. O sea que les da para más de una taza. En fin, chocolate a la taza, señores, que nosotros generalmente preguntamos a los oyentes quién se lleva este premio. Se lo llevan los dos, pero sé que doña Lucía, como tiene leche y como tiene azúcar, no lo puede tomar. Así que don Javier Venegas se lleva este chocolate a la taza. Seguro, porque... Ningún problema, A tiene azúcar. ella le gusta ganar... el que es 100%. No, y porque si no también me lo podría comprar, que una es pobre, pero no mísera. Bueno, vamos a hacer lo posible por traer alguna... Para una tableta no llega el chocolate. Vamos a hacer lo posible por traer alguna tabletita más de chocolate de ese 100% puro de Venezuela, que es la variedad que le gusta a doña Lucía Echevarría. Esa es la variedad que le gusta a Lucía. A don Luis le gusta el chocolate tostado. Todas las variedades las encuentran en www.chocolatesmatiaslopez.es, porque son muchas. Y llegados a este punto, don Luis, le traigo la solución a la encuesta. En Twitter preguntábamos ¿qué le parece que Zelensky se abra a ceder territorio a Rusia como parte de un acuerdo de paz? 3 opciones: bien, mal y no lo sé. Don Luis, el 49% le parece bien, el 27% considera que mal y hay un 24% honroso que dice que no lo sabe. ¿Por qué? Pues porque hay muchas aristas en estas cuestiones. Por ejemplo, alguien que se hace llamar Mejor Ser Anónimo dice: entonces, ¿para qué 2 años de pérdidas de vidas humanas? Gema, que además es una de nuestras habituales, Gema Cobo 94, dice que no lo sabe, aunque mejor eso que seguir perdiendo vidas. Y es que esta es una de las cosas que se ponen encima de la mesa. José Manuel dice que en realidad de lo que se está hablando es de intercambio. Jamás se debe ceder ante un agresor. Además, el terrorista ruso debería pagar la reconstrucción y a dar algunas indemnizaciones a Ucrania. Los crímenes de guerra deben ser juzgados. David Pérez dice depende de qué territorio se ceda, porque hay una parte que se dice que siempre fue Rusia, pero el resto no. En fin, hay un montón de cuestiones. Termino con un comentario de Vicky Halvarsson, Vicky el Vikingo, que dice que lógicamente ceder es algo negativo, pero tal vez no haya otra opción. Bueno, y terminamos con una noticia de última hora que veo que trae aquí un tuitero. Elon Musk comprará la taberna Garibaldi para convertirla en una peña taurina. Es broma. Tú sabes que yo vivo al lado, ¿verdad? Sí. Al lado. Lo sé. Pues te recomendaría, por todo lo que cuentas, que vayas buscando un lugar donde mudarte. Porque, bueno, te puedo decir que vives en Vietnam, en no hay casi, o sea, solo hubo 300 personas el día que hicieron el numerito aquel, no eran del barrio. Algunos decían que habían venido en autobús y lo reconocían, y normalmente en esa taberna no hay nadie. Es una tapadera, posiblemente. No sospecho que tiene algo de tapadera. Mi sospecha, pero con eso y con muchos otros negocios, es que pueda ser un blanqueo, pero es una sospecha. Te puedo decir que el encargado es encantador. Entonces, como vosotros sabéis,
el empresario, que era Pablo Iglesias, puso a unos señores que estaban allí, que trabajan allí, el encargado es un ángel, te lo digo en serio, y él no se pasa, se pasó los primeros días y tal. Y ellos han pedido una mediación porque les paga poco y les pide unos horarios. ¿No te has enterado? Sí, claro, ¿cómo no me voy a enterar? Es que todas. Sí. Pablo Iglesias, explotador capitalista. Y Errejón, pues ya sabemos. Bueno, todo era mentira. Con respecto a lo de Ucrania, pues he visto muchos comentarios con los que coincido. O sea, a mí me llevan los demonios que Putin pueda quedarse al final cualquier territorio, por mínimo que sea, de Ucrania. Pero claro, yo es que tampoco me siento moralmente legitimado para decirle a Ucrania: oye, seguid muriendo en el frente, toma, yo te mando aquí unas armas, las muertes ponlas tú. Lo siento, lo de enfrentarse a Putin con la sangre ajena me parece inmoral. Si queremos hacerle la guerra a Putin, se la hacemos, pero eso de lanzar a los ucranianos hasta que queden exhaustos, pues no va a ningún lado. Y desde luego pienso que un acuerdo hoy va a ser mejor que el que se pueda obtener dentro de un año, simplemente porque Ucrania está exhausta. En fin, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Javier Venegas. Muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría, que yo creo que sí ha sido usted un poco reivindicada, aunque efectivamente lo que ha sufrido todo el que se ha opuesto a la locura trans, pues no se lo va a poder. A ver si hacemos algún día una reivindicación a los que hemos sufrido la ley de violencia de género como una extorsión y un chantaje laboral. También. Bueno, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que la memoria es frágil, pero que además es inútil si la bombardean con mentiras. Buenos días, don Paco. Leer o escuchar a don Pío Moa es una delicia, por su narrativa y contenido. Don Luis del Pino, muy buenos días, gracias. A mi admirado amigo y periodista, don Antonio Regalado, que está leyendo el último libro de don Pío Moa, El PSOE en la historia de España, le llama la atención de esta obra, abro comillas, cómo sistematiza los hechos y los pone en orden cronológico. Cierro comillas. Pues sí, don Antonio, tiene usted toda la razón. Un servidor frecuenta el blog del señor Moa, que se titula Más España y más democracia. Escúchenlo ustedes mismos. Leo textualmente. En el siglo XX, España pasó por 5 regímenes: Restauración, Primo de Rivera, Segunda República, Frente Popular y franquismo. En lo que va del siglo XXI, solo el de la democracia, llamadas por otros Segunda Restauración. Comenzada por la Transición en 1976 y la Constitución de 1978, y que ha tocado su fin en junio de 2024 con una amnistía golpista. Prosigo. La intervención del rey en 2017 contra el gobierno separatista tuvo un doble efecto, moral y político. Hizo ver a millones de españoles desmoralizados que quedaban barreras contra la involución antinacional y alentó a una oposición política real por primera vez desde 2002. Vox. Mañana más y mejor. Punto final.